La Guerra Civil de 1876 es conocida en los libros de historia con varios calificativos. Una guerra bipartidista, religiosa, por la educación. Se motivó también ante la no construcción o terminación del ferrocarril del norte, por la distribución de los baldíos y por las dificultades de comunicación de las regiones para adelantar el comercio. Otro factor que le suman es el del fraude electoral en las elecciones anteriores, que fueron las de 1875. En estas elecciones participaron Rafael Núñez, que acababa de llegar a finales del 74, de 1874, de Inglaterra. Él era el cónsul de Liverpool, pero ya como radical en los primeros gobiernos, en el de Tomás Cipriano de Mosquera. Cuando decimos los primeros gobiernos del Olimpo radical, son los gobiernos a partir de la Constitución de 1863, y él fue el ministro de Hacienda adelantando la desamortización de bienes de manos muertas, es decir, la expropiación de los bienes de la Iglesia. Luego va a ser un converso en 1886 en su tercera presidencia, devolviéndole todos los bienes a la Iglesia, porque también, si esta fue una guerra religiosa, por la reclamación de esos bienes que se habían expropiado, y de manos muertas quiere decir los bienes que eran improductivos, que no producían nada para la concepción del gobierno. Entonces, los conservadores hacendados del Cauca, nuevamente el Cauca, es la región donde se inicia la guerra, y los del Tolima, también con tendencia conservadora, porque estamos en medio de la hegemonía liberal, son los que inician esta confrontación. La toma del río Magdalena fue muy importante en el puerto de Honda, porque desde allí estratégicamente se podía controlar la movilización de tropas en la navegación del río Magdalena. Esta guerra de 1876 estuvo precedida por un conflicto local, el de 1875, durante la administración de Santiago Pérez. Las guerras civiles que hemos reseñado y las que se conocen en la historia de Colombia en el siglo XIX son solamente 8 y algunos marcan 9, pero hubo 40 guerras locales. Y sobre todo en el periodo de la regeneración se presentaron más guerras, porque la forma de acceder al poder la encontraron en hostigar a algunas regiones que eran estados soberanos para defenestrar o tumbar o derrocar al presidente de ese estado soberano. O sea, eran 9 estados soberanos, o sea, 9 presidentes, y un presidente nacional, o de la Unión 10 presidentes. Entonces, tumbando un presidente, pues se tenía un voto favorable para la próxima elección. ¿Por qué? Porque no era elección popular que se aplicaba para el Congreso, sino que era elección por colegio electoral, es decir, votaban los 9 presidentes por el presidente nacional. Con 9 votos se decidía. 5 eran mayoría, y por lo tanto con 5. Y si se tumbaban a 1 o 2 presidentes seccionales, se lograba tener mayor posibilidad de ser presidente. Así lo hizo Rafael Núñez en la ocasión que corresponde a 1880, cuando llega por primera vez a la presidencia. Porque él estuvo por interpuesta persona, por Julián Trujillo, que después de esta guerra de 1876, él va a ser el líder militar de los Chancos, de Manizales, de las grandes batallas
y va a ser postulado presidente, era radical, pero ya el proyecto de Núñez de salirse del Partido Radical y fundar un partido nuevo que era el Partido Nacional con conservadores y llegar al poder, lo hizo utilizando a Julián Trujillo, que además era un admirador de Núñez, era lógicamente radical, los dos se salen del Partido Radical y él lo propuso en la elección de 1875, pero ganó Aquileo Parra. A Aquileo Parra le toca esta guerra. Es una guerra que, como mencionaba al principio, tiene que ver con el problema de la educación, en el sentido de que desde el gobierno de Eustorgio Salgar, en 1870, se había expedido una ley para fomentar la educación en 1000 escuelas, entiéndase, en 1000 municipios, con educación gratuita, obligatoria, ¿sí?, escolar, y luego escalonarlo hacia el bachillerato. Pero como la Constitución del 63, que es una constitución llena de libertades y de excesos, la libertad de cultos fue criticada, pues la educación se planteó en esa ley que sería laica, es decir, de los civiles, por lo tanto, que no sería la educación religiosa. Y esto alertó a los sacerdotes, a los curas, y los conservadores se aliaron con el clero para despotricar y atacar la ley que iba a desterrar el catolicismo del país. Esta reforma por la educación, ¿sí?, por una mejor educación, una educación amplia, va a originar una guerra. Es la guerra por la educación, pero revestida de un carácter religioso. Tanto que los obispos comenzaron a hacer campaña para impedir que la ley se aplicara y desmontaron la gradualidad de las escuelas. Entre esos obispos está el obispo Carlos Bermúdez de Popayán, Joaquín Guillermo González de Antioquia, José Ignacio Montoya, y de Pamplona el obispo Antonio Parra, también el obispo de Pasto Manuel Canuto. La lista de obispos que luego inclusive van a alentar a los curas para que se armen. Esta es una guerra que algunos han calificado de curas contra liberales, que es un título no amarillista especulativo, sino que fue real. Tanto que Aquileo Parra tuvo que impulsar una ley de tuición y de inspección, y también algunos de los sacerdotes fueron expulsados del país. Primero se les suspendió los oficios religiosos y luego fueron expulsados por la intromisión en los asuntos políticos. En el orden económico se presentó una caída de las exportaciones del tabaco, del añil, de la quina, del algodón, que afectó mucho la economía, porque recordemos que 3 años antes se da la primera crisis mundial del capitalismo, en 1873, que repercutió en Colombia. Las exportaciones se frenaron, ¿sí?, y todo el intercambio de mercancías también prácticamente se ralentizó, lo que afectó enormemente la economía. Entonces, esta reforma educativa que viene desde Eustorgio Salgar repercutió y fue el detonante. Las dificultades para construir el ferrocarril, que fue una promesa de campaña de Aquileo Parra, no se estaba cumpliendo y por lo tanto alentaron la guerra. Al Tomás Cipriano Mosquera lo habían depuesto. Recordemos que él fue el primer presidente del Olimpo Radical y que luego logró la reelección. Pero para evitar que se perpetuara en el poder, como ya había sido presidente antes de 1863, en la Constitución que se redactó en Río Negro redujeron a 2 años el periodo. Por lo tanto, empezaba un gobierno y al mismo tiempo empezaba la campaña. La técnica de
la guerra para destronar gobernantes que utilizó Núñez, también la utilizaron otros, porque en la Constitución del 63 se había aprobado la libre adquisición de armas y de pólvora, o sea, como en los Estados Unidos hoy. Aquí tuvimos, y nos llamábamos así, nos llamábamos Estados Unidos de Colombia, porque la Constitución de Río Negro cambió el nombre de la Confederación Granadina, que fue la última forma que tuvimos después de Colombia llamarse la Nueva Granada. Se llamó Confederación Granadina, aquí se va a llamar Estados Unidos de Colombia, y se admitió esta adquisición de la pólvora. Entonces, por lo tanto, se armaban ejércitos fácilmente, es decir, se elevó la insurrección a la normalidad, dijo algún crítico de manera satírica. El libre tránsito de armas originó que, por ejemplo, interviniera de alguna manera Carlos Holguín Mayarino para buscar alianza con Rafael Núñez y sus ablátares, entre ellos Salvador Camacho Roldán, uno de los grandes intelectuales. Pero los guerreristas surgieron a tal punto que se presentaron más de 30 conflictos en ese periodo de 22 años, que es el que va de 1863 a 1886. El conservatismo fue muy fuerte en este periodo, a pesar de que el Olimpo radical, o sea, los liberales radicales, gobernaban. Pero respetaron una norma de no interferir inicialmente, y sobre todo con Antioquia, en los asuntos internos. Y en Antioquia el Partido Conservador tuvo 12 años de gobiernos sucesivos. Allí está el poderío de Pedro Justo Berrío y de Marceliano Vélez, que inclusive fueron invasores del Cauca y del Valle, porque éramos una región unificada. El Valle del Cauca era el Gran Cauca, y ellos iniciaron estas labores de ataques militares, de invasiones, que luego Jorge Isaac va a realizar una en 1880 en Antioquia y a proclamarse presidente, derrocando al presidente seccional Restrepo para que no votara por Núñez, precisamente. Entonces el conservatismo fue fuerte en Antioquia y en Tolima. Los otros departamentos, que no se llamaban así, sino estados soberanos, fueron liberales. Pero poco a poco, con la fundación del Partido Nacional, fueron destronando a estos presidentes y llegaron los nacionalistas, que eran prácticamente conservadores, porque los liberales se metamorfosearon y en alianza con los conservadores el Partido Nacional fue más conservador. Tanto así que cuando llegan al poder definitivamente, desembozándose del proyecto radical liberal en 1886, la Universidad Externada de Colombia nace como un rechazo a la Constitución del 86 y al proyecto de la regeneración, que fue de carácter autoritario, represor y persecutor de la libertad de expresión y de prensa, básicamente. Lo mismo va a pasar después con la Universidad Libre. Nace como una universidad republicana, inicialmente, como un rechazo a la férrea censura que los miembros de la regeneración realizaban o practicaban. Víctor Guerrero Apráez, en este libro, ¿sí?, que podemos ver en pantalla, sobre la solución y el derecho de gentes y la humanización de la guerra, plantea que la gramática regulatoria ingresó con fuerza inusitada en el quehacer de la contienda, suministrando conjugaciones y derivaciones para permitir suspensiones de hostilidades, fórmulas de avenimiento o acuerdo para el intercambio de prisioneros y su liberación recíproca, protección de los equipos sanitarios y médicos que volcaron su labor sobre heridos y enfermos de ambos bandos. Una regulación pudo instaurarse entonces entre beligerantes estaduales puestos en un plano de plena igualdad y simetría. La beligerancia consiste en darle un rango político
a los actores armados que pueden llegar al poder. Es decir, no son malhechores o cuadrilla de delincuentes o delincuentes comunes. Y esto, en la regularización de la guerra y en aplicación del derecho de gentes, Colombia tiene una tradición de beligerancia que se había dado en Estados Unidos en la guerra de secesión y que el naciente derecho internacional humanitario o derecho de gentes de la época buscaba para terminar el conflicto y que se desactivaran los actores armados y no se reiniciara la guerra. No se logró en el siglo XIX porque hubo reactivaciones. Luego vendrá la guerra de 1885.